compatriotas y hermanos mexicanos del centro y también, lógicamente, los suramericanos. Bueno, todos somos hermanos realmente, porque todos tenemos la misma madre, y esta se llama Madre Tierra y se llama también Padre Sol. En mexicanos se le llama Tonantzin Cuautlicue, que quiere decir nuestra excelsa madrecita, aquella que tiene la falda de serpientes, y Totachtzin Tonahtiu, nuestro excelso papacito, aquel que nos da la vida. Vamos a hablarles acerca de la lengua náhuatl, precisamente la lengua más grande que todavía se sigue hablando en muchas partes del continente. Esta lengua no es la única que se habla en la actual República Mexicana, pero sí es definitivamente una de las que más se hablan. Empecemos con que la lengua náhuatl se habla desde toda esta parte del norte de la República Mexicana, California, Nuevo México, Arizona y Texas, cruzando todo el territorio nacional y llegando a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Claro que también se habla por allá la lengua maya, por ejemplo, u otras lenguas, pero trato de decir que se habla también allá, y actualmente son más de 1.8 millones de mexicanos aquellos que lo hablan. En el centro de la República Mexicana será en el mismo corazón de la República, en la Ciudad de México, en el sur, en una parte pequeña de Xochimilco, y más hacia el sur, en una parte que se llama Milpa Alta, en donde todavía ahorita hay muchos hablantes náhuatl. En el Estado de México, también en una parte de Morelos, en una parte grande de Puebla, en Hidalgo y en Oaxaca, aunque también hay en Colima, había una parte de Jalisco, pero ya casi no lo hablan por ahí, pero se habla en otras partes, lo dicho. El nombre del lugar en donde todavía se habla esa lengua, que es la náhuatl, se llama Anáhuac, y es un territorio de casi 6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 3 veces el actual México o la actual República Mexicana. La lengua náhuatl es una lengua madre, o sea que no viene de ningún otro tipo de idioma, de ningún otro tipo de dialecto, como puede ser el español. El español viene del latín, del griego, del árabe, el visigodo, ostrogodo, vándalo, celta y muchos otros más, pero también no hay que olvidar que tiene el español que hablamos en México muchísimo, pero muchísimo mexicano, o sea, náhuatl, como por ejemplo la palabra biznaga, yacatas, comal, pinole, escuincle, chiche, chipichipi, apapachar, aguacate, jitomate, pápalo, en un sinfín de palabras que son miles. Si quitamos todas esas palabras y los otros idiomas que dije, como puede ser el latín, que solamente el latín tiene un 75%, pues no queda nada de español realmente. Ahora bien, esta lengua va a ser hablada de este lado por los apaches, comanches, pueblo, pami, y lógicamente también por los pima o por los mismísimos de allá, de aquel lado, que se llaman completamente su propia lengua que tienen, se habla en Tlaxcala y también en una parte de Veracruz. Lo que ahora conocemos como Veracruz, porque el nombre correcto se llamaba Atlacayohuayan, que es el nombre correcto. No debe de decirse México, sino que es Mexixco. Mexixco Tenochtitlan es el nombre correcto de esta tierra sagrada que no debemos de olvidar. Ahora bien, la lengua náhuatl en México la sigue hablando yaqui, seri, cora,
asimismo como otros muchos más pueblos, como puede ser precisamente el Rarámuri, que se encuentra en Chihuahua, todavía viviendo en cuevas, son del mismo yuto azteca. ¿Cuál es el nombre correcto? La cultura azteca realmente se deriva de la cultura náhuatl, es una parte de ella. Es como la mano, en donde un dedo serían los aztecas, otro dedo serían precisamente los toltecas, y así cada quien va a tener su propio nombre dependiendo de lo que hacen. Si es artífice, si es artista, si es labrador, pescador, si observa la naturaleza, si es su maestro, entonces van a tener un cierto nombre cada uno de ellos. Todo el mundo realmente conoce palabras en mexicano o en náhuatl sin darse cuenta, porque palabras como chocolate, aguacate, tomate, quetzal, ocelote, entre muchas otras como el cacao o el tabaco, son palabras mexicanas. Y por medio de ello, los mexicanos mismos debemos entender que la palabra México es una palabra de la lengua náhuatl y no debe de decirse México, porque en la lengua náhuatl no existe la J. El nombre correcto es Mexixco, que por cierto se llama Mexixco Tenochtitlan. La palabra México, o más bien dicho Mexixco, viene de Mexixco. Me viene de Metl, lo cual quiere decir precisamente maguey. Xi viene de Xixtli, lo que quiere decir es ombligo, quiere decir centro. Y la palabra Co quiere decir aquello que está protegido por algo. Es un pueblo, una ciudad similar, pero que hay una protección. Recordemos que la ciudad de Mexixco estaba protegida por el agua porque fue construido en el centro de un lago y también es un valle, es una cuenca, y por esto es que está protegido por las montañas. Entonces quiere decir México, lugar protegido del centro del maguey. También el nombre es de Tenochtitlan. Tenochtitlan, son 4 palabras. Tenochtitlan, Te viene de Tetl, que quiere decir piedra. Nosh viene de Nochtli, que quiere decir tuna. Ti quiere decir a través, o quiere decir entre, y Tlan también significa un lugar, pero ahora en donde abunda algo. O sea, quiere decir precisamente el lugar en donde abundan las tunas entre piedras. Como ya se dio cuenta, la lengua náhuatl es una lengua aglutinante, o sea que hace de toda una oración una sola palabra. Mi nombre mismo, por ejemplo, yo me llamo Xoconochtletl, y son 3 palabras, Xoconochtletl. Choco viene de amargo, como la palabra chocoatl o chocolate. Luego viene Nosh, que viene de Nochtli, ya lo dije. Tuna, y Tletl significa fuego, porque es una tuna que siempre está roja, o casi siempre lo está. Entonces, Xoconochtletl quiere decir tuna agria de fuego. Mas, sin embargo, la lengua náhuatl también tiene 2 formas de poderse traducir. La forma literal, o sea, palabra por palabra, y la forma filosófica, lo que significa en general. Mi nombre es una tuna que viene en un cactus que solamente va a darse en zonas semiáridas. Entonces sus raíces tienen que ser muy profundas para que jale la máxima agua posible, esté en la fruta, ya que cuando se quita la fruta de la planta, del cactus, del nopal, puede permanecer con vida hasta 15 meses, o sea, más de un año sin echarse a perder. Como el coco se autoalimenta. Entonces quiere decir precisamente aquel que se alimenta de sus profundas raíces. Es interesante, ¿no es cierto? Porque cambia totalmente el nombre, cambia totalmente el simbolismo, aquello que quiere decir. Ahora bien, la lengua náhuatl no se escribía por medio de ningún tipo de letras que pueden ser del abecedario, ya que tenía su propia forma de escritura, que era por medio de pictogramas
por medio de dibujos, por medio de glifos, los cuales eran toda una oración y que lógicamente quería decir un todo, solamente con un dibujo, con unos cuantos colores, con unas cuantas plumas, o sea, no precisamente unas cuantas, al contrario, era un idioma muy bien realizado, escrito, ya que incluso hubo millones y millones de libros llamados códices, que los nuestros en esos libros, hechos por los que tenían sabiduría, por los maestros, ahí es donde colocaban todos sus conocimientos, los cuales eran de astronomía, de filosofía, de agricultura, de astrología, de medicina, eran de ingeniería o también eran de trepanaciones, o sea, operaciones quirúrgicas en el cerebro, en el corazón, en el páncreas y muchísimos más. El papel era un papel que proviene de la corteza de un árbol llamado amate o amate. Entonces los aztecas descubrieron el papel, pero claro, descubrieron el papel azteca, así como los egipcios descubrieron el papel egipcio y los chinos descubrieron el papel chino, pues los aztecas descubrieron su propio papel. Entonces debemos de entender que nuestra cultura no tiene nada que pedirle a ninguna cultura del mundo. Es más, afirmo totalmente que nuestra cultura incluso supera a muchas culturas tan conocidas como la egipcia. ¿En qué forma? En varias, pero voy a decir solamente una. Los egipcios nunca construyeron ninguna ciudad en medio del lago, como lo hicieron precisamente nuestra gente náhuatl, en un trabajo increíble de ingeniería y de arquitectura hidráulica. ¿Por qué? Porque fue construida en el centro, o sea, ya el aplanar el islote, ¿verdad?, para que poco a poco se fuera haciendo más y más grande y trayendo piedras y tierra, troncos y muchas otras cosas más de tierra firme, hacer más y más grande la ciudad, pues ya es un trabajo muy grande de conocimiento, principalmente porque la ciudad de Tenochtitlán, no hay que olvidarla, el centro era precisamente el símbolo del sol, llamado Hueychiteocalli, y lo que significa es Hueychi, venerable, Teo significa energía y Cali significa construcción, o sea, la venerable construcción para producir energía. Esto estaba exactamente en el centro y era un cuadrado perfecto de 400 metros por lado, lo cual el número 400 significa el infinito, significa lo que no tiene principio y tampoco tiene fin. Entonces, de ese cuadrado perfecto salen 4 avenidas muy anchas y muy largas que dividen a la ciudad en 4 partes, pero que está perfectamente bien dirigida hacia los 4 puntos cardinales, los cuales son lógicamente sur, que va hacia Tlalpan o con dirección a Xochimilco, la que va hacia el norte, en donde terminaba con la ciudad de Tepeyacac, lo que ahora conocen como Tepeyac, el que va hacia Tlacopan, lo que ahora se conoce como Tacuba, y la otra que es el contrario de la de Tacuba o Tlacopan, y que es la única que termina en el agua, ya que las otras 3 llegaban hasta tierra firme. Pero regresando nuevamente con la lengua náhuatl o con el mexicano, es muy importante el recordarles que también se habla la lengua maya en México y que son 1.2 millones de personas. Se habla en Chiapas, una parte de Chiapas, lógicamente. También se habla mucho en una pequeña parte de Tabasco, que son muchos más en Chiapas que en Tabasco que hablan la lengua maya. Luego viene Campeche, ahí hablan bastantes, pero muchos más van a estar en la península de Yucatán.